El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, naturalmente sigue generando controversia y mucho de qué hablar en la opinión pública. Ha sido materia de varias mañaneras ya, incluso esta semana. Y hoy en el Octágono vamos a conversar con la periodista Marcela Turati, que es coordinadora de A dónde van los desaparecidos, para escuchar su punto de vista. Marcela Turati, para quienes no la conocen, es una periodista de investigación muy reconocida. Ella es conocida por su trabajo sobre la violencia relacionada con el narcotráfico, temas de derechos humanos y especialmente se ha enfocado en el fenómeno de las personas desaparecidas en México. Es autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco y pues le agradezco a Marcela que esté con nosotros en el Octágono. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marcela. El secretario de Seguridad ha dicho que se trataba de que lo que había en el rancho Izaguirre era un campo de adiestramiento, lo dijo esta mañana y lo dijo también ayer, pero que no hay indicios de que esto era un campo de exterminio, pese a que se habrían cometido algunos homicidios, pero dice no es un lugar, no fue un campo de exterminio, entendido esto como un lugar donde se asesinara y se torturara gente de forma sistemática. ¿Qué piensas, Marcela, de estas declaraciones? ¿Era o no un campo de exterminio? ¿Hay argumentos para afirmar una cosa o la otra? Tenemos que empezar preguntándonos qué es un campo de exterminio, o sea, cuántos muertos son un campo de exterminio, ¿no? Y tendríamos que saber que las autoridades no lo han investigado, aunque podían desde hace muchos años empezar de haberlo investigado, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente fue asesinada ahí? Eh, También se están contradiciendo en si había restos o no. Al principio, incluso las madres dicen, las que entraron primero, dicen que olía mucho como a muerte, que encontraron restos, pero pues no nos ha dicho qué fue lo que realmente encontraron. Pero un sitio de exterminio, no tenemos una definición en México. El lenguaje se ha ido creando conforme los horrores han ido avanzando, ¿no? Entonces, el la misma Comisión Nacional de Búsqueda en 2021, ya en un documento, hablaba de un campo de exterminio en La Bartolina, en Tamaulipas, y nadie les preguntó, y yo creo que nunca tampoco dijeron, y nadie pensó, o sea, como equipararlo, no sé, a los nazis y a sus campos de concentración, pero bueno, se encontraron restos y las madres buscadoras lo usan desde hace mucho tiempo. Llama la atención que ahora es cuando pues no conviene que se use ese término y empieza toda esta guerra mediática de si eso no es, pero bueno, lo que sabemos de ese campo, que si es de entrenamiento, es que se entrenan matando a otros y matando Claro. gente reclutada. Entonces, ¿cuánta gente hay enterrada ahí? No sabremos, pero pues mientras no tengamos qué es un campo de exterminio, o sea, si dicen 1000, si dicen 2000, si dicen 200, ¿cuánto? O sea, ¿quién va a ganar en la narrativa y en este pelea de qué es un Sí. campo de exterminio o no, ¿no? Ahora, Marcela, he visto tus redes sociales y algunas entrevistas que has dado. Tú estuviste el día que se hizo este famoso tour a los medios en Teuchitlán. Dices que ante la falta de un guía, pues cada quien, cada uno de los asistentes hizo algo así como su propio tour del terror. Cuéntanos cuál fue, qué es lo que tú alcanzaste a ver, a entender o a suponer de lo que había ahí. Bueno, pues yo iba con unas madres que habían entrado incluso antes de Guerreros Buscadores de Jalisco, ¿no? Que fueron las que primero anunciaron que entraron, pero había otras que habían entrado, pero no lo habían hecho público. Pues mostraban que estaba todo cambiado, pero ellas mismas, pues podían suponer lo que ahí estaba pasando, pero no sé, creo que parte de la narrativa se hizo con los testimonios de los sobrevivientes,
o de los supuestos sobrevivientes que luego empezaron a llamar a medios de comunicación, pero también tenemos este trabajo de investigación que hicieron Alejandra Guillén y Diego Petersen sobre lo que pasaba en los campos de exterminio en Tala, Jalisco, a unos minutos de ahí, ¿no? Entonces, pues lo que vi es esta disputa de narrativas. También llevaron los influencers, el gobierno de Jalisco, ¿no? Ya después vi también sus transmisiones tratando de ellos pues de echar la culpa todo al fiscal general. Y luego, pues sí empezamos a ver a estos personajes que llegaron y sin ningún tipo de, pues no sé, o sea, nosotros somos periodistas que cubrimos temas forenses desde hace mucho, incluso el equipo argentino de antropología forense nos ha capacitado a muchos de nosotros que cubrimos desapariciones en terminología, en temas forenses, en ciencias forenses, y me llamó la atención verlos al día siguiente y también en sus transmisiones y en la mañanera diciendo que no vieron nada, que no había fuego, que no había incineración, y pues me pareció también o sea, que llegaban con consigna, o sea, primero Ajá. no se veía nada, la otra ya estaba tapado, eso decían las familias, decían, aquí había unos hoyos, estos ya están tapados, y eso sí se podía ver que estaban O sea, tapados. Entonces, o Marcela, sea, tú aseguras que los periodistas que fueron por parte, digamos, del gobierno federal, los periodistas que cubren la mañanera, iban con una consigna de tapar lo que ahí ocurría. pues es muy raro, o sea, primero pues es muy raro, o sea, que se les haya ocurrido ir, pero bueno, había mucho medio local, ¿no? La mayoría de la gente manda a sus corresponsales. No sé cómo haya sido, pero iban como muy deseosos de no encontrar nada y como muy... O sea, lo que me llamó la atención, no sé quiénes sean estas personas, yo no las había visto nunca en terreno, cubriendo desapariciones, fosas, pero pues no tenían, o sea, como si tuvieran vistas de rayo X para saber qué hay abajo de la tierra tapada. Pues Sí. no vieron nada, como nadie vio nada, porque lo taparon antes de que llegáramos. Entonces, afirmar que no hay nada, que no se usó fuego, pues es que, o sea, no sé por dónde caminaron, no sé si hablaron con un perito forense, con alguno de los peritos de la fiscalía, pero pues llama la atención que salieran tantos periodistas expertos Ujú. forenses, expertos en Ahora, fuego. Marcela, al mismo tiempo tú has criticado la forma en que se hizo esto. Dices, abrieron el lugar, pero sin dar ningún tipo de explicación, sin que hubiera un guía. La gente pues no entendía muy bien qué pasaba ahí. Ahora, entiendo la crítica que haces, pero me imagino también que dar una información de ese tipo y poder hacer un recorrido guiado con todos los elementos hubiera tomado mucho tiempo. Y probablemente si pasaba todo ese tiempo, la crítica hubiera sido, creo yo, que habían intervenido en la escena del crimen, que se había manipulado el lugar, en fin. Bueno, eh, yo creo que se manipuló, o sea, por ¿Crees nuestra... que se manipuló de todas formas? O sea, una ya no está como lo dejaron los buscadores y ellos Ajá. dicen pues, que de repente ya estaba tapado, ¿no? Pero la otra, o sea, hay toda una parte que es donde se encontraron muchas cosas, donde estuvimos, no sé si 300, 400 personas pisando al mismo tiempo y tocando. A mí de repente un papá empezó a excavar y sacó un maletín azul y unos calcetines, y ahí no estaba señalizado. Entonces, si pensamos que es un centro de exterminio y si se usó fuego, para algunas personas es bien importante, o sea, cualquier fragmento, porque de un molar todavía se puede sacar ADN. Claro. Si alguien manipuló algo, si alguien pisó algo, si había una pieza por ahí que nadie había visto, bueno, yo creo que todos contaminamos esa escena del crimen y es O sea, y además gravísimo. tú estás diciendo aquí que viste el momento en que la escena del crimen era contaminada. Estás contando un testimonio muy concreto en ese sentido. Encontraron cepillos de dientes, la gente iba encontrando cosas que eso fue como surrealista, o sea, no sabíamos ni de cuándo, ni de qué o quién dejó ciertas cosas, pero una madre empezó ahí a excavar, ¿no? Con sus propias manos, porque decía que estaba hueco abajo de nuestro piso. Entonces, bueno, pero
había tanta prensa, había como tantas cámaras y se ven en las fotos y todo, o sea, de que cualquier movimiento, cualquier cosa que hacían las buscadoras, pues toda la prensa, todas las cámaras se iban detrás de ellas, ¿no? Entonces lo que nos tocaba era completar con la imaginación, con lo que habíamos escuchado, con lo que veíamos, pero pues si ves, o sea, estuve viendo de varios influencers, o sea, cómo van relatando el rancho, entonces unos hablan de una alberca, pues no sabemos, había un hoyo ahí súper raro. Han eh, hecho, han hecho explicaciones muy largas, Marcela. En la mañanera los periodistas no fueron a preguntar, en este caso fueron a dar su propio testimonio a la mañanera, una cosa bastante inusual. ¿Cómo sentiste estos testimonios? ¿Tienen que ver con lo que tú viste o son muy diferentes? Yo he visto de algunos y es, o sea, es que me parece muy fuerte que inventen con, o sea, que no se haya reporteado, porque la base nuestra es reportear, ¿no? Y es, ok, si hay un sobreviviente que te diga que había ahí, si hay un perito que ya entró, que diga más o menos en qué consistía ese cuarto y todo. Entonces, no se les vio hablando con nadie. Todavía la federación no tomaba el caso. La fiscalía estatal, pues ya sabíamos que había sido un desastre. Apenas, o sea, se había empezado a trabajar, no sé, entre el 8 y el 14, ¿no? Y entramos el 20, y luego hubo otro momento de excavaciones y tal, pero con lo que vimos, que fue, era muy difícil sacar Ajá. conclusiones O así a sea, vuelo de pájaro. ¿ves un relato hecho a la medida de la narrativa que el gobierno quiere contar del asunto? Pues, o sea, yo sí creo que en esta campaña de si es o no, o sea, que estamos gastando mucho tiempo en si es o no, en que es un campo de exterminio y en Ujú, que si había crematorios, y creo que no, no sé quién dijo que tenían que ser de la escala de los nazis o no. Yo que ujú. cubro desapariciones desde 2008, ¿no? Y que Sí, he cubierto todos estos años, pues creo que todavía no tenemos como la escala, pero sabemos que hay hornos caseros, sabemos que hay cremaciones bajo tierra, o sea, hay diferentes tipos, sabemos que hay diferentes tipos de sí, combustibles solubles, o sea, de ácidos, de diferentes cosas que utilizan en diferentes lugares. Por eso cuando dicen cremaron los restos, bueno, quizás no es el lenguaje forense apropiado, pero es lo que en México se ha utilizado, mm, como van los horrores que vamos encontrando. Y por eso no podemos descartar lo que las familias vieron. Y ahorita empezó una campaña contra ellas que es muy peligrosa y es muy grave. Les están ya acusando de haber inventado, ya tienen amenazas de muerte, a todas las están, incluso de otros colectivos, ¿no? Les dicen, bueno, pues que casi que se vendieron a un partido, que son de derecha, que si quieren la sí, intervención, o sea, tantas cosas que le hemos puesto a algo que es muy importante, que es el tema de la desaparición de personas con la modalidad del reclutamiento forzado de jóvenes claro. y el uso de fuego para acabar con los cadáveres, que eso es muy grave. Entonces, híjole, sí, sí creo que, pues que tampoco, que no ayuda ir, o sea, sacar unas conclusiones sin reportear. El Claro. periodismo tiene sus reglas y si somos periodistas, si son periodistas las personas que van, pues se tendrían que tener a estas reglas, que van a las Pues mañaneras, sí. tienen que usar esas reglas. Marcela Turati, pues esperemos que ahora que el caso ha sido atraído por la Fiscalía General de la República, podamos tener más información, porque también la actuación de la Fiscalía local ha sido muy cuestionada. Pues esperamos que ahora este caso dé una vuelta, especialmente porque no es el único caso de desapariciones en este país, ni de sitios como este. Hay muchos más y ojalá que este sea el inicio pues de mucha más información, transparencia sobre este tema. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el octágono, Marcela. Muchas gracias. Gracias. Saludos.